Ahí está. Continuar. Buenas, estoy saludando, no hay Buenas ningún... noches, profe. Buenas noches. Ahí Buenas está. noches. Buenas noches. Ahí está, ahora sí estamos. Ahí digo, bueno, no está nadie. Bien, la clase pasada estuvimos viendo líneas de influencia. Trazamos líneas de influencia para cargas móviles y determinamos reacciones, tanto reacciones de vínculo interno como externo. Este es uno de los ejercicios que hicimos. Vamos a retomar lo de línea de influencia, solamente muy cortito para determinar algunas cosas que nos van a servir para plantear el tema de hoy. Hoy es envolventes. Ese es el tema diagrama de envolventes, ese es el tema que vamos a ver hoy. Pero quería reforzar, aunque sea unos pequeños conceptos de lo que hicimos con líneas de influencia, porque nos va a servir para el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Si recuerdan, nosotros teníamos, por ejemplo, esta cadena abierta de dos chapas, teníamos una carga móvil unitaria positiva que se desplazaba a lo largo de toda la estructura, y determinábamos, nosotros hacíamos, en este caso, trazamos la línea de influencia de la reacción de vínculo RC, en este punto, RC para las cargas móviles. Bueno, llegamos a obtener esta línea de influencia que ven. Planteamos la ecuación de trabajo, tanto en el sistema equilibrado como en el sistema desplazado, y determinábamos que la línea de influencia de RC iba a ser un diagrama de corrimientos, que es este que está acá, ¿no? ¿Qué planteamos al final? ¿Para qué nos servía la línea de influencia, no? Si recuerdan, la línea de influencia era un diagrama cuyas ordenadas del diagrama nos determinaban un efecto a una coordenada fija, el efecto en este caso es RC, con una coordenada fija, la coordenada fija es en C, cuando una carga unitaria y positiva se desplazaba a lo largo de toda la estructura. Por lo tanto, cada una de estas ordenadas del diagrama, multiplicado en esa coordenada móvil por la carga, nos determinaba la reacción de vínculo que nosotros queríamos calcular. El efecto es una coordenada fija. Entonces habíamos planteado que decíamos, ¿cuánto vale RC? Porque siempre íbamos a determinar RC, por eso es la línea de influencia, cuando una fuerza de 40 kN se ubicaba en D. Entonces multiplicábamos la fuerza de 40 kN ubicada en D, multiplicado por la ordenada del diagrama. En este caso era el valor menos 2. Por lo tanto, RC valía menos 80 kN. Como nosotros dispusimos que los positivos era para abajo de RC, por los ejes locales, nos daba que RC valía 80 kN en sentido contrario. Ese signo nos daba el sentido contrario al adoptado. Entonces, como estaba ubicado con una fuerza de 40 kN acá, RC valía 80 kN para arriba, ¿no? Por lo tanto, podíamos mover la fuerza en cualquier lugar de la estructura, darle un valor, la línea de influencia era para una carga unitaria y positiva, le damos un valor, multiplicábamos por la ordenada y obteníamos los distintos valores de RC. Entonces, segundo punto, ¿cuánto valía RC? Con una fuerza de 40 kN se ubica en F. F es, como ven acá, es el último punto a la derecha de la estructura. Entonces teníamos que multiplicar la fuerza de 40 kN por el valor de 1, que era la ordenada de la línea de influencia. Entonces, si aplicábamos 40 kN acá, iba a valer RC 40 kN. En este caso nos daba 40 kN positivo, por lo tanto
eran en el mismo sentido. Entonces así podíamos plantear en cualquier lugar de la estructura, ¿no? En cualquier posición, esa carga con un valor y nos daba el valor del efecto buscado, que en este caso era RC. Ahora bien, pregunta. Teniendo ya este concepto y teniendo la línea de influencia acá, ¿dónde, y pregunta, a ver si me pueden responder, dónde tengo que ubicar una fuerza? Vamos a poner cualquier valor, 50 kN positivo, o sea, 50 kN hacia abajo. ¿Dónde tengo que ubicarla para que me dé el máximo valor de RC positivo? ¿Dónde tengo que aplicar una fuerza de 50 kN? Donde la ordenada sea máxima, el valor de la ordenada sea máxima. Sí, señor, exactamente. Una mujer me acaba de comentar que dijo en F. Positivo en F. Para que sea máximo positivo, lo dijo bien, para el máximo positivo tiene que estar acá ubicada, tiene que estar ubicada en F. Entonces, cuando está ubicada esa fuerza en F, va a tener el máximo valor RC positivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene que estar ubicada esta misma fuerza para obtener el máximo valor negativo de RC? En D. En D, exactamente. Bueno, ese mismo concepto que estamos usando ahora, de máximo, sería el máximo valor de RC, el máximo valor positivo o el máximo valor negativo de RC, es el concepto que vamos a utilizar en diagramas de envolvente, ¿no? Los máximos. Por tanto, yo tengo esta estructura y más allá de poder determinar qué valor tiene RC para cuando la carga se mueve en cualquier parte de la estructura, yo puedo determinar, teniendo la línea de influencia, puedo determinar el máximo valor positivo y el máximo valor negativo, ¿no? Obviamente también puedo determinar el valor 0 para RC, ¿no? ¿Dónde tendría que estar ubicada esa fuerza? Consulta. Sí. Con respecto a esto, porque en el apunte hay un ejercicio Sí. donde hay una carga puntual que es de intensidad variable y una carga distribuida que también varía. Y pide sacar, en base al diagrama de envolventes, el momento máximo y el momento mínimo. Exacto. ¿Es el mismo criterio? Eso es el mismo criterio. Por eso quería hacer esa introducción. Porque vamos a usar lo mismo. Vamos a usar lo mismo, nada más que el diagrama de envolvente es diferente al de líneas de influencia, ¿no? Porque envuelve, como bien dice la palabra, envuelve diagramas. Pero yo quería que me quede el concepto de saber que, teniendo una línea de influencia, yo puedo, con esa línea de influencia, saber el máximo valor positivo o el máximo valor negativo del efecto buscado. En este caso, el efecto buscado es la reacción de vínculo. Pero puede ser, porque un efecto también nosotros lo hablamos, un efecto también puede ser una reacción de vínculo externa, como también puede ser una reacción de vínculo interna. O sea, yo puedo buscar para un momento, en una determinada sección, el valor máximo positivo y el valor máximo negativo. Pero sí, resumiendo, es lo que vos estás diciendo. Ahora vamos a ir, todavía no podemos dar ese paso, pero vamos a ver estructuras que tienen no solamente la fuerza que se desplaza a lo largo de la estructura, sino que la fuerza también varía en intensidad. Puede variar desde, por ejemplo, lo que dice el apunte, de 0 a 50 kN. Puede variar de 0 a 100 kN. Y después voy a tener cargas distribuidas en la estructura que pueden variar de posición. Bien, entonces, vamos a intentar ahora seguir con este concepto y vamos a ver, como vimos en la clase pasada, el efecto que sea una reacción de vínculo interno.
En este caso, el momento. ¿Sí? Y nos vamos acercando a el concepto que necesitamos para envolvente. Bueno, ¿qué hicimos la clase pasada? Hicimos este ejercicio también. Trazar la línea de influencia para el momento en B, en este caso B era acá, para una carga unitaria positiva que se desplaza a lo largo de la estructura, ¿no? Entonces, planteábamos el sistema equilibrado, planteábamos el desplazamiento virtual, planteábamos obviamente la ecuación, y la ecuación nos daba que la línea de influencia del momento en B era una elástica vertical. En este caso, como era un momento en B, nosotros teníamos que el delta giro era unitario y contrario, ¿no? Unitario y contrario al momento. Planteábamos la línea de influencia y bueno, como siempre, determinábamos cuánto valía el momento en B cuando una fuerza se ubica en tal lugar. Era exactamente lo mismo multiplicado por la ordenada. Bien, teniendo esto, teniendo este concepto, ahora yo les pregunto, ¿dónde tiene que estar ubicada una fuerza, por ejemplo, 100 kilonewton, para obtener el máximo valor positivo de B? El máximo valor de momento en B positivo. ¿Se entiende? Sería el máximo valor, momento, máximo positivo. ¿Dónde tiene que estar ubicada una fuerza de 100 kilonewton hacia abajo, por ejemplo, para obtener el máximo valor en B positivo? ¿En B o en F? ¿En B o en F? Sí, señor. En este caso, y sí, señorita, en este caso tengo los mismos valores de mi línea de influencia, pero tiene que estar ubicada en la coordenada fija B o en F. Y para el máximo valor en B negativo, para el máximo En valor D, de en la negativo, articulación A2-3. exacto, en D, en la coordenada D. Entonces, nosotros como línea de influencia tenemos este diagrama de corrimientos. Nosotros estamos analizando esta coordenada, una coordenada fija. Siempre estamos con una coordenada fija cuando se desplaza la fuerza unitaria positiva. Pero nosotros podemos determinar acá, en esta coordenada, cuánto va a ser el valor máximo positivo o el valor máximo negativo en esta coordenada. Entonces, si nosotros quisiéramos diseñar esta pieza, por ejemplo, nosotros estamos analizando acá, este tramo, digamos, queremos analizar acá, yo sé cuánto es el máximo valor que va a soportar cuando una carga se va a desplazar a lo largo de la estructura, cuánto va a soportar el máximo positivo que puede soportar y el máximo negativo que puede soportar. Eso nos interesa, por ejemplo, para el armado. Si este concepto se los dije, pero quizás lo vieron en otra materia, si tenemos un máximo positivo, si tenemos un diagrama de momento, por ejemplo, positivo, cualquier diagrama, por ejemplo así, un máximo positivo, un diagrama así. En este caso, si yo tengo una viga, las armaduras van a ir abajo. Esto se da, por ejemplo, en las losas. ¿Sí? O en vigas. Ahora, si yo tengo un balcón, por ejemplo, si yo tengo un balcón, voy a tener una losa que sobresale, vuela, voy a tener esto.
esta es la losa, y acá el momento, en este punto, para tener un balcón, acá en este punto el momento va a ser negativo. Va a ser así. Este momento es negativo. Como es negativo este momento, las armaduras van a ir en la parte superior. Entonces, yo puedo saber, para este caso, con esta línea de influencia, si yo quisiera determinar cuánto es el valor máximo en este tramo, máximo positivo y negativo para esta ordenada fija, voy a saber, por ejemplo, cómo tengo que armarlo. Voy a tener que armarlo abajo y arriba con mis armaduras. Y voy a tener el máximo valor y con eso voy a poder determinar los phi utilizados para esa pieza, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos quedamos con este concepto. Yo puedo determinar los máximos positivos y máximos negativos para una ordenada, para un efecto y para una coordenada fija. Bien. Ahora, vayamos al concepto de línea de influencia que encierra esto. Este es el apunte que tienen ustedes. Vamos a tomar el mismo. Diagrama de envolventes. Definición. Se denomina diagrama de envolvente a cuyas ordenadas indican en cada sección de la estructura el máximo valor positivo y negativo de un efecto provocado por una causa capaz de ocupar infinitas posiciones en la estructura. El presente diagrama refleja además la acción de causas que, aún actuando en posición fija, pueden variar en intensidad. Entonces, voy a dibujar cualquier diagrama. No es este diagrama, este es el eje 0. Acá voy a tener en el diagrama los valores positivos y los valores negativos. Este diagrama, dibujé cualquier diagrama, solamente es conceptual. Este es un diagrama de envolventes. Ahora, nosotros estábamos hablando con el concepto anterior que decíamos que determinábamos el máximo valor positivo y negativo en una coordenada fija. ¿De acuerdo? Estábamos viendo acá, este concepto era el máximo valor positivo y negativo en una coordenada fija. Bueno, fíjense el diagrama de envolvente lo que dice. Se denomina diagrama de envolvente a cuyas ordenadas, estas ordenadas, por ejemplo, estas ordenadas, indican en cada sección de la estructura el máximo valor positivo y negativo. O sea que en cada sector, yo no estoy viendo en una coordenada fija, sino que en todas las coordenadas, en cada una de estas ordenadas, yo voy a tener el valor máximo positivo o negativo de un efecto. Los efectos, ya sabemos cuáles son. En este caso, el efecto que vamos a analizar es el momento. O sea que en cada uno de estos puntos voy a tener el máximo valor positivo y el máximo valor negativo, provocado por una causa capaz de ocupar infinitas posiciones en la estructura.
seguimos como el concepto de una causa, en este caso puede ser fuerzas, una fuerza que se desplaza a lo largo de la estructura. Ahora puedo ver en cada uno de las coordenadas de la estructura el valor máximo y negativo. ¿Sí? No, antes solamente veíamos en una sola coordenada. Ahora podemos ver en todas las coordenadas de la estructura. Provocado por una causa capaz de ocupar infinitas posiciones en la estructura. Bien, para nosotros determinar la línea de influencia, nosotros imponíamos que la carga tenía que ser, para que sea línea de influencia, la carga tenía que ser unitaria y positiva. Ahora bien, en este diagrama, en el diagrama de envolventes, dice, el presente diagrama refleja además la acción de causas que aún actuando en una posición fija pueden variar en intensidad. Por lo tanto, esta fuerza P puede variar en intensidad. Puede variar, por ejemplo, de 0 kN a 100 kN. ¿Sí? Bien. El concepto de diagrama de envolvente es muy cortito, es muy simple, pero tiene mucho tema conceptual. Mucho tema conceptual. ¿Se entiende? Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros veníamos analizando el máximo positivo o negativo de una coordenada fija. ¿Sí? El máximo efecto de una coordenada fija cuando se desplazaba una fuerza. En este caso, tenemos las diferentes ordenadas. Tenemos el valor máximo y positivo para todas las coordenadas de la estructura. Por lo tanto, si, por ejemplo, tendríamos esta misma estructura, y yo trazara el diagrama de envolvente para voy a saber en cada punto de la estructura cuánto va a soportar el máximo positivo y el máximo negativo de esta estructura. Y si quiero diseñarla, esta pieza, toda esta pieza, con un mismo espesor y una misma altura, el diagrama de envolventes me va a determinar los máximos positivos, el máximo positivo de todos los máximos positivos, el máximo, y de todos los máximos negativos, el máximo negativo, y con ese puedo diseñar pieza. Bien. Vamos a plantear ejercicios, y con los ejercicios, obviamente, empiezan a caer algunas fichas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Silencio. Esto vimos... Consulta. Sí. Este diagrama no se necesita una coordenada fija en este caso, ¿o sí? No, en este caso nosotros vamos a analizar en diferentes coordenadas fijas, y con esos vamos a determinar los máximos y mínimos, y después vamos a juntar todo eso, y con todo eso nos va a dar el diagrama de envolventes. Pero ahora no tenemos solamente una coordenada, vamos a analizar todas las coordenadas. Antes analizamos, por ejemplo, el efecto del momento en una coordenada fija. Ahora vamos a analizar el momento, el mismo efecto, pero en todas las coordenadas de la estructura. No en una sola. ¿Sí? El que preguntó. Sí, ¿El sí, que está bien. preguntó? Entendí. Más o menos. Dos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos también en la clase pasada? Para el principio de los trabajos virtuales, ¿no? Para trazar las elásticas, ¿se acuerdan qué hacíamos? O para determinar diagramas de línea de influencia, primero poníamos en evidencia la reacción de vínculo, tanto externa como interna. Después determinábamos los puntos fijos
de cada chapa, si es una cadena de chapas, por ejemplo. Después imponíamos un desplazamiento pequeño y compatible con los vínculos. Después trazábamos las elásticas, podían ser horizontal o vertical. Planteábamos que el trabajo sea igual a 0. Y con eso, sí, le dábamos algunos valores en la ecuación de trabajo, y hacíamos que la carga sea unitaria y positiva, podíamos trazar el diagrama de líneas de influencia. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer todo esto mismo, y el otro paso, el séptimo paso, va a ser el diagrama de envolventes. O sea que vamos a usar todo estos mismos conceptos, vamos a hacer todos estos mismos pasos, y vamos a darle una vuelta más de tuerca, y vamos a hallar el diagrama de envolventes. Por lo tanto, todos los temas son concatenados, y todos los temas están ligados unos con los otros. Lamentablemente, no son temas aislados. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a plantear un ejercicio y vamos a intentar que empiecen a caer algunas fichas. ¿Sí? Bien. Este ejercicio no lo vamos a plantear, vamos a plantearlo más adelante. Bien. Entonces, vamos a hacer una cadena, vamos a hacer envolvente, de momentos flexores. Entonces, vamos a plantear un ejercicio. Bien, entonces, hacerlo bien sencillo. A, B, C, D, y en el medio va a ser sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. $4, 2 metros, 3 metros, 1 metro. Entonces vamos a plantear envolvente de momentos flexores para una fuerza de 100 kN de posición variable. 100 kN de posición variable. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir analizando sección por sección, utilizando obviamente el concepto de líneas de influencia. Ahora, voy a determinar el máximo para este tramo, el máximo para este tramo, para cada uno de los apoyos, en B, en C, en este tramo, y después en este tramo. ¿Por qué tengo que hacer así? Porque si quiero hallar los máximos positivos y negativos de todas las coordenadas de mi estructura, con el concepto de líneas de influencia, voy a ir analizando tramo por tramo. Voy a plantear la línea de influencia tramo a tramo, y cuando lo plantee, la línea de influencia me va a dar la información de saber dónde tengo que aplicar esa carga
para obtener el máximo valor de momento flexor positivo y el máximo valor de momento flexor negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el tramo AB. ¿Sí? Esto ya lo sabemos hacer. Vamos a analizar el tramo AB. ¿Cómo hacíamos para analizar el tramo AB? Momento es la línea de influencia. Línea de influencia del momento en 1 en este tramo, entre A y B. En el tramo. ¿Cómo aplicábamos la línea de influencia? ¿Se acuerdan? De los momentos en 1. ¿Sí? O sea, como estamos analizando en este tramo, podemos poner acá, 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 acá o acá. En este tramo estamos analizando. ¿Cómo hacíamos para determinar la línea de influencia en ese tramo? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta previa? Las que quieras. No, ya que no te preguntan, digo, vamos a jugar un ratito. Pero parece una pregunta que puede surgir. Si yo no la sé responder, la vas a tener que responder vos. ¿Cómo? Tranqui. ¿Cómo sé dónde empieza y dónde termina un segmento? Porque usted puso ahí 1, 2, 3, 4. ¿Y qué uso para delimitarlos? Bueno, cada uno de los tramos que nosotros tenemos que analizar, siempre el tramo tiene que ser continuo y no tiene que tener ningún tipo de ni interferencia ni variación. En este tramo, si yo analizo la línea de influencia en cada uno de estos puntos, en cualquiera de estas coordenadas, este tramo no va a variar. El análisis no va a variar, va a ser exactamente lo mismo. Pero cuando yo tengo que pasar de este tramo a este tramo, tengo un vínculo de primera especie. Por lo tanto, en el tramo de 1 a 2, tengo que analizar el punto B. Porque este punto B yo me puede determinar algún valor de momento. Y en el tramo 1, 2 también voy a tener un valor de momento positivo, por ejemplo, o puedo llegar a tener un valor de momento negativo. No lo sé, ese es mi análisis que tengo que hacer. Pero cuando tengo un tramo que se interfiere por algún vínculo, articulación o variación de alguna índole, yo tengo que separarlo para análisis de tramo. ¿Sí? Es buena la pregunta. Porque yo lo puse y no dije por qué lo determinaba de esa manera. Pero sí, es cierto, yo necesito saber del análisis de cada tramo cómo se va a comportar y tengo que hacer ese análisis de saber dónde están los puntos de interferencia que tiene el tramo de análisis. O sea que analizado cualquier punto del tramo 1, la línea de influencia va a ser la misma. Exactamente. Analizado cualquier punto del tramo 3, el concepto, la línea es la misma. El valor, por supuesto que no. Exactamente. El valor es diferente. Pero yo puedo determinar para ese tramo, me puede dar diferentes líneas de influencia, pero el valor máximo y negativo no. Lo vamos a hacer, sí. Está muy bien. ¿Qué más? No, esa era la duda que tenía. Después, si me surge otra duda, profe, yo le pregunto. Sí, no hay ningún problema. Como no te preguntan, viste, por lo menos. Sí, está muy bien, pero está muy bien porque de alguna manera me ayudás a ciertos conceptos que quizás nosotros lo tenemos sabido, quizás lo pasamos por alto, pero está muy bien. Perfecto, entonces, para determinar en este tramo entre A y B, en este 1, el tramo 1, la línea de influencia de los momentos flexores, ¿cómo hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer para hacer la línea de influencia de momentos en 1? Pongo en evidencia el momento flexor. Perfecto, ponías en evidencia, acá ponías en evidencia el momento
sí, eso era lo primero que hacías. La idea es no hacerlo, pero eso es lo primero que hacías. ¿Y después qué hacías? Me imaginaba un desplazamiento actual. Exactamente, un desplazamiento es el listadito. Buscaba los puntos fijos. Este era un punto fijo, este era otro punto fijo y este Sí, era los otro punto polos. fijo, los Sí. polos. Y después trazaba las elásticas. Y para trazar las elásticas sabíamos que el giro tenía que ser contrario, unitario y contrario al aplicado. Por lo tanto, en este caso va a ser algo así. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hicimos. ¿Se acuerdan de esto? ¿O no se acuerdan? Vamos a agarrar de nuevo el apunte. Miren, acá está. Misma estructura. Hice la misma estructura, pero le cambié las longitudes. Determinamos la línea de influencia. La línea de influencia en el momento en B, que acá está en la sección, ahora lo nombramos 1. La línea de influencia. Bueno. Entonces, así hacíamos la línea de influencia para el momento en 1. Si se fijan, vamos a borrarlo esto, vamos a plantear directamente la línea de influencia, no vamos a buscar los polos y demás, ya saben cómo trazarla, ya tienen la ejercitación de la Profe, clase una pasada, pregunta. es más. Sí, Aunque analice el tramo 1, la línea de influencia es la misma. ahora te digo, mira, entonces yo utilizo el tramo 1, analizo el tramo 1, acá, ¿no? El tramo 1 es justo en la coordenada 1. Analizo acá, entonces me va a hacer mi diagrama de línea de influencia, va a ser así, ¿no? Positivo, negativo, positivo. ¿Sí? En este caso, si quiero hallar los valores, este me va a dar 1, este me va a dar 1 y este me va a dar 0,33. Pero fíjense, si yo, en vez de ponerlo en el centro, lo pongo acá. Mi giro ahora va a ser así. ¿Se entiende? Positivo, negativo, positivo. Fíjense que para el concepto de máximo valor positivo o negativo buscado, es exactamente lo mismo. Y si en vez de plantearlo ahí, lo planteo acá, es exactamente lo mismo. Entonces yo siempre estoy analizando en este tramo. Si bien yo lo hago en el centro, porque es más fácil de verlo y de visualizarlo, yo podría analizarlo acá o acá, porque yo estoy analizando el tramo. ¿Sí? Pero para el concepto del máximo valor positivo y negativo del momento en 1, me es indistinto hacer la línea de influencia en este punto, en este punto o en este punto. Pero voy a determinarlo para el centro y voy a utilizar la línea de influencia de esto. Por lo tanto, era solamente a nivel conceptual, esta es la línea de influencia de análisis para el momento en 1. Ahora, ¿dónde tengo que cargar la carga de 100 kN para obtener el máximo valor positivo de momentos en 1? Estoy analizando una coordenada fija con una línea de influencia de momentos. ¿Dónde tengo que aplicar la carga de 100 kN para obtener el máximo valor de momento positivo? ¿Debe ser en el centro, en la mitad? ¿Puede ser en todo el tramo de AB? ¿O no? En 1. Eso por el concepto que tengo de M por L
Esta es la línea de influencia. Esta es la línea de influencia. ¿Sí? Cuando nosotros determinamos la línea de influencia, con la línea de influencia nosotros podíamos determinar el máximo valor positivo o negativo. Estamos analizando momentos efectos. La línea de momentos es la línea de influencia de momentos en uno. Esta es la línea. Lo que venimos haciendo, ahora venimos haciendo, estamos analizando en esta coordenada, en este tramo entonces estamos analizando en el centro de ese tramo, en uno estamos analizando. ¿Dónde tiene que estar ubicada la carga de 100 kN para tener el máximo valor de momento en uno? Pregunta. En la mitad de AB. En la mitad de AB, en 1. O sea, el máximo Sí. valor de momento en 1 lo voy a obtener cuando la carga de 100 kN está ubicada en 1. Cuando pasa esto. Cuando pasa esto, está ubicada en 1, 100 kN. Cuando pasa esto, yo voy a tener el máximo valor de momento positivo. ¿Se entiende, no? Estoy usando la línea de influencia, el mismo concepto, línea de influencia. Estoy usando la línea de influencia para determinar el máximo valor de momento positivo. ¿Sí? No. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Todas las que quieras, porque la verdad es que estamos trabados, parece. Esto lo vimos ya, no sé, por eso me parece medio... Sí, decime. Usted había graficado otra línea de influencia donde había variado la posición de 100 kN. Ahí en ese punto no varié la también no posición. tendría máximo. No varié la posición de 100 kN, solamente le mostré que conceptualmente yo podría en cualquier sector, pero lo analizo en el medio para que lo vean más puntual. Y utilizo la del medio, pero conceptualmente yo sé que la tengo que aplicar en el centro de la carga de 100 para obtener el máximo valor en 1. Ah, ¿Sí? ok. Ok. Bueno, entonces me parece que voy a tener que borrar ese concepto. Es decir, ¿cuánto vale el momento máximo en 1 cuando tengo la carga de 100 kN en la coordenada 1? ¿Cuánto vale? 100. 100. Bien. Entonces, y si lo tengo en 4, es por 0,33, o sea que 33 kN. Por lo tanto, el máximo valor de momento positivo se va a dar ¿cuándo? Cuando la fuerza de 100 kN está en 1. Así. Este es el máximo positivo. Y el diagrama de momentos, es así. Este es el diagrama de momento para el máximo valor positivo. Entonces, con esto terminé de analizar el tramo 1. Si yo analizo el tramo 1, el máximo valor de momentos se va a dar cuando está la carga en el centro, en 100 kN. En 1. Y el diagrama de momento va a ser este. Ahora, ¿dónde tiene que estar los 100 kN para obtener el máximo valor de momento negativo? Profe, una pregunta con respecto a esa pregunta. Sí. ¿Es necesario que esté ubicado en el tramo? ¿O puede estar ubicado? Porque, por ejemplo, ahí estaría en C. Ahí estaría en C. No, tiene que estar en cualquier lugar. Yo estoy analizando el tramo, yo estoy analizando este tramo. Porque esta línea de influencia es para los momentos en 1. Cuando la carga esté en cualquier lugar, siempre me va a dar el efecto, el momento, en la coordenada 1. Estoy haciendo el mismo concepto de línea de influencia, nada más que ahora después voy a sumar otra línea de influencia, pero el concepto es el mismo. Ahora estoy haciendo la línea de influencia del momento en 1. Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar ubicada la carga para tener el máximo
momento negativo. En C. En C, acá tiene que estar ubicada. Entonces, cuando tenga ubicada acá la carga de 100 kilonewton, yo voy a obtener el máximo valor el máximo valor negativo en 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer? Menos 100. Menos 100. Menos 100 kilonewton. Si yo grafico eso, yo grafico ese diagrama de momentos, lo grafico, yo voy a tener acá 100 kilonewton, porque es 100 por menos 1. Esto es 100 kilonewton. Y si grafico todo, me va a dar así. Y este valor va a valer 200 kilonewton metro. Nadie me dijo nada, es kilonewton metro. Y acá va a valer 100. Justo acá va a valer 100. Este es el diagrama. Por lo tanto, fíjense que en la sección 1, el máximo valor que voy a tener positivo va a ser 100 kilonewton metro. Y el máximo valor negativo es menos 100 kilonewton metros. Yo ahora tengo el máximo diagrama de momentos para el tramo 1, o para la sección 1, para este tramo, para la sección 1, el máximo valor de momentos positivo y el máximo valor de momento negativo. Yo sé que en este tramo, lo máximo que va a soportar esta parte de la estructura son 100 kilonewton metros positivos o 100 kilonewton metros negativos en el 1. ¿Se entiende este concepto? En el 1. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, en esta sección, el máximo valor de momento, voy a tener 50 kilonewton positivo y 150 kilonewton metros negativo. ¿Sí? O sea que en cada uno de los sectores de esta estructura voy a tener el valor máximo de momento positivo y el valor máximo de momento negativo. Utilizando la línea de influencia. ¿Sí? Vamos al siguiente y vemos si podemos seguir. Vamos a analizar. Una pregunta. Sí. No me quedó claro esto del momento máximo negativo. Yo le dije que estaba en C y después cuando hace la gráfica, en ese punto es 0. Sí. Ahí me Yo estoy analizando línea de influencia. Vamos al concepto de nuevo de línea de influencia. Olvídense de envolventes por ahora en un segundo. Vamos a la línea de influencia. Seguimos con la línea de influencia. Seguimos con la línea de influencia. Ponemos en evidencia la articulación, buscamos los polos, trazamos la línea de influencia, vemos que para el momento este giro tenía que ser unitario y negativo, determinamos estos valores y tenemos la línea de influencia. Es la línea de influencia del momento en 1. Siempre estamos analizando la coordenada 1. La coordenada 1. Entonces, para la coordenada 1, siempre el efecto buscado es el momento. O sea que siempre es momento. Vamos a determinar el momento. ¿Cuánto vale el momento máximo positivo? Y cuando está la carga de 100 kilonewton acá. Acá no puede estar nunca, porque si está acá es 33 kilonewton metros. Pero cuando está acá en 1, es 100 kilonewton metros por 1. Es 100 kilonewton por 1, son 100 kilonewton metros. Este es el diagrama de momento máximo para 1.
porque seguimos el efecto, es el momento en 1. Ahora, cuando la fuerza lo pongo acá, voy a tener el máximo momento negativo. ¿Que cuánto vale? 100 kilonewton-metros. Este valor de acá es 100 kilonewton-metros. Entonces yo quiero dibujar todo el diagrama de momentos, es este que está acá. Y acá dibujé todo el diagrama de momentos. Siempre estoy buscando con la línea de influencia el efecto momento en una coordenada fija. Esto es momento en una coordenada 1, en una coordenada fija. Esto es lo que veníamos haciendo acá. Es esto mismo. Esto mismo hicimos acá. Y sabíamos que para el momento máximo positivo podía estar en B o en F, en este caso 0,5 y 0,5. Yo les cambié la distancia para que una dé 1 y la otra dé 0,33, pero es lo mismo. Siempre estamos determinando con línea de influencia en una coordenada, en este caso en B, y ahora en este caso en 1, el momento en 1. Necesitamos para sacar diagramas de envolvente los máximos positivos y los máximos negativos. ¿Es difícil? ¿La respondió bien la máquina hoy? Puedo hacer que funcione el otro ventilador sin que haga tanto ruido. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y le están arreglando la máquina. Hola, el que tiene abierto el micrófono. Claudio. ¿Entendieron? Los que pueden o pudieron seguir algo el ejercicio. ¿Entendieron por qué tengo que usar la línea de influencia para el máximo positivo y negativo en la coordenada 1? Para obtener el momento máximo. Positivo y el momento O máximo negativo en la coordenada 1. Sí. Estoy analizando la coordenada 1. ¿Más o menos o no? Cada vez que yo cambie el tramo, también cambia la línea de fluencia. Exactamente. Exactamente. Y ahí me da, mirando la línea de fluencia, voy a saber en qué punto, bueno, cuándo voy a tener momento máximo y máximo positivo y el máximo negativo. El momento máximo que positivo. esté analizando, ¿no? En el punto que esté analizando. Sí. Sí, exacto. Salió con tirabuzón, pero... Sí. Yo creo que por ahí los desorientó un poco el pedacito de momento negativo que dibujaste entre B y C, porque no forma parte del tramo analizado. Analizado. Digamos. No, claro, pero yo teniendo esa carga de 100 sí. ahí, se hace el diagrama y listo. Se hace el diagrama. Cuando tengo la carga de 100 acá, mi diagrama es este, pero bueno, el valor máximo analizado es 100 kN/m. Y el valor máximo analizado es 100 kN/m. Pero bueno, yo dibujé el diagrama de momentos. Claro, Este diagrama de momentos... Sí, decime. Usted cuando se refiere a tramo es cuando el momento está en ese tramo. Digo, perdón, la fuerza variable está en ese tramo. Después vamos a necesitar... La fuerza se desplaza a lo largo de toda la estructura. Perdón. La fuerza se desplaza a lo largo de toda la estructura. Seguimos con línea de influencia. ¿Qué era la línea de influencia? Es un diagrama cuyas ordenadas nos da los valores de un efecto buscado, en este caso un momento, cuando una carga unitaria positiva se desplaza a lo largo de toda la estructura. Entonces, haciendo el mismo concepto
pero ahora yo estoy buscando el momento en 1. Entonces, cuando la carga se desplaza a lo largo de todos lados. Entonces digo, ¿cuándo tiene en 1 el momento máximo positivo? Cuando está aplicada en 1. ¿Y cuándo tiene el momento máximo negativo? Cuando está aplicada en C. Entonces, para esos dos casos, dibujo los diagramas de momento. Vamos Sí, uno sí. más, a ver. Vamos uno más. Bueno, No, yo hasta le acá, decía porque si yo analizo el tramo BC, ahí sí, ya la línea de influencia me cambia. A totalmente, eso me pero yo tengo que, para cada tramo, para cada punto donde hay una tengo que analizar interferencia cada o línea de cambia, influencia en cada tramo. exactamente, y en cada punto. Sí. Bien, ahora vamos a seguir analizando los diferentes tramos. Entonces, este tramo ya lo analizamos. Lo hicimos en el punto medio para obtener el máximo. Pero podemos analizar en cualquier lado. Pero bueno, vamos a analizar en el centro, que es más fácil visualizarlo. Estamos en el centro, entonces tenemos ya la línea de influencia para ese tramo. Bueno, ahora vamos a seguir analizando. Entonces, ¿qué nos pasa? Pasamos el tramo 1, tenemos B. Entonces tenemos que analizar en B. Ahora, para analizar en B, nosotros tenemos es la línea de influencia del momento en B. Del momento en B. Entonces, para hacer la línea de influencia del momento en B, ¿qué hacía? Ponía una articulación acá, ponía en evidencia el momento, y la línea de influencia iba a ser un diagrama de corrimiento contrario al momento este unitario y positivo. O sea que este giro iba a ser así. De mi línea de influencia iba a ser así. Esto ya saben hacer. Esta es la línea de influencia del momento en B. Ahora estoy analizando en B, me olvido de este tramo, estoy analizando en B. Entonces esto es negativo. Después pongan los polos, pongan todo lo que va, y se van a dar cuenta que es lo que estoy haciendo. Si quieren ponerle los valores, este θ igual a 1, este es 2 y este es 0,66. Bueno, esta es la línea de influencia del momento en B. Ahora estoy analizando la sección B, una coordenada fija B. Entonces, ¿dónde tiene que estar ubicada la fuerza de 100 kN para obtener el máximo valor positivo de momento? Momento máximo positivo. ¿Dónde tiene que estar ubicada la fuerza? En 0,66. En 0,66. Acá tiene que estar ubicada la fuerza, en 100 kN. Ojo, estoy analizando B, ¿eh? Nunca pierdan de vista. Es la línea de influencia del momento en B. Entonces, si yo lo pongo acá, y este es mi estructura, perdón, este es mi estructura, ¿cuál es el diagrama de momento? Si yo dibujo el diagrama de momento, mi diagrama de momento va a ser así. Si lo calculan, va a ser así. Esto va a valer 100 y esto va a valer 66,100. Fíjense, cuando está aplicada acá, es 100 por 0,66 positivo, es 66, o sea que el momento en B es positivo 66, es lo que estoy haciendo. Y después la otra parte del diagrama es así. Si yo dibujo todo el diagrama, este es el diagrama de momentos para el máximo valor positivo en B. ¿Dónde tiene que estar ubicada la fuerza de 100 kN para obtener el máximo valor de momento negativo? En C. En C. O sea que tiene que estar así.
tiene que estar ubicada acá. Fíjense que estamos analizando el punto B, la coordenada B, y está ubicada acá en C para obtener el máximo negativo en B, que va a ser 100 por 2, menos 200. Si yo dibujo esta estructura con esa carga, va a ser igual que esta, que ya calculamos. Si se fijan, es la misma. Por lo tanto, esta variación, esta ya la calculamos, esta es ya calculada. Fíjense, cuando la fuerza de 100 kN está acá, 100 kN está acá, voy a tener el máximo momento negativo en B. Pero también cuando la fuerza de 100 kN está acá, voy a tener el máximo momento negativo en 1. O sea que la fuerza en ciertos sectores me va a dar los máximos momentos en diferentes secciones. Si no quieren hacer ese resumen, esta de 100 kN van a realizar el diagrama de momentos. O sea que el diagrama de momentos para esta carga es así, 200, tac. ¿Sí? Este es el máximo momento negativo para B. O sea, analicé en el punto 1 y analicé en B. Ahora me toca analizar entre B y C, que es en el punto 2. ¿Sí? Sigo haciendo las líneas de influencia, como dijo uno de sus compañeros, para cada uno de los tramos. Entonces, vamos al tramo BC, o sea, en 2. En análisis en la coordenada 2. Bien, entonces. Línea de influencia de momentos en la coordenada 2, en el medio. Pongo una articulación acá, pongo en evidencia el momento, y el giro tiene que ser contrario y unitario al momento que quiero hallar. Por lo tanto, la línea de influencia va a ser así. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tiene que...? Pongamos que no le pongo los valores. ¿Dónde tiene que estar ubicada la fuerza de 100 kN para obtener el máximo valor positivo? En E. A, B, C, D, En 4. E. O acá, en 4. 4. Sí, señor. En 4. Entonces tengo que hacer esto mismo. 100 kN, articulación. Esto. Fíjense que esto ya lo calculamos.
Cuando analizamos en B, esta misma carga de estructura ya la hicimos, o sea que esto ya está calculado. Calculada. Esto ya está calculado. ¿Dónde tendría que estar el máximo momento, la carga de 100 kN, para obtener el máximo momento negativo en 2? El máximo momento negativo en 2. Esto era el máximo momento positivo. ¿Dónde tiene que estar ubicado? Máximo momento negativo. En C. En C. Si lo pongo acá, 100 kN, fíjense que esto ya lo calculé. Este es el máximo negativo. Ya está calculado. O sea que no necesito hacer nada. Vamos a hacer la línea de influencia del momento en C. Tengo una articulación. La línea de influencia del momento en C, obviamente, es nula. 0, porque ya tengo una articulación. En la articulación, siempre los momentos son nulos, así que ni siquiera tengo que plantearlo. Bueno, vamos a seguir con los tramos entre C y D, o sea, en 3. Línea de influencia del momento en 3, ¿no? ¿Cómo es la línea de influencia del momento 3? Pongo una articulación acá, lo pongo en evidencia, el momento en la sección 3, pongo el par de pares y tengo que hacer que gire, esto está fijo, y va a girar esta parte de la estructura. Tiene que girar con un giro negativo unitario. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Se quedaron? ¿No se quedaron? ¿Se dan cuenta que yo tengo que poner acá una articulación? Sí. ¿Sí? Bien. Si yo pongo una articulación acá, este giro tiene que ser contrario, por lo tanto esto se va a desplazar de esta manera. Por lo tanto, esto va a venir acá, y esto se va a desplazar así. Estoy haciendo la línea de influencia, ¿no? Este giro tiene que ser unitario y positivo, y negativo. Entonces, este es mi línea de influencia del momento en 3, acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde tengo que ubicar la fuerza de 100 kN para tener el máximo valor de momento positivo? Esta es la sección 3. En 3. En 3. En 3. Entonces, vamos a dibujar la estructura. Nuevamente, esto es siempre lo mismo. Qué mal que dibujado que está esto. Esto viene acá. Entonces tiene que estar ubicado acá, justo en el centro, 100 kN. Este es para el momento máximo positivo en 3, ¿no? El diagrama de momento máximo positivo en 3, el diagrama de momentos, es tanto como así. 100, viene así. Qué desastre. Es una recta, aunque no parezca. Acá sí, ahí está. Esto vale 100. Esto es negativo. Y este es positivo y vale
75. Este es el máximo positivo en 3, ¿no? Está aplicado ahí. Y el máximo negativo, ¿dónde tiene que estar aplicado? Para hacer el máximo negativo en 3. ¿Dónde 4. tiene que estar? En 4. Y esto, 100 kilonewton, esto ya lo calculamos. Esto ya lo calculamos, así que nos olvidamos completamente de este. Ya calculado. ¿Sí? Analizamos el punto 3. Seguimos. Analizamos el punto D. Vamos al punto D. Muy sencilla la línea de influencia en el punto D. Línea de influencia en D. Vamos acá. Está. Ahí está. Línea de influencia en D. Línea de influencia de los momentos en D. Entonces, acá, ahí tengo que poner una articulación. Si pongo una articulación acá y tiene que ser, la línea de influencia va a ser así. El máximo en D, esta es la línea de influencia en D. El máximo en D, donde tiene que estar aplicada, positivo, en ningún lado. Negativo, el máximo negativo, obviamente tiene que estar aplicada en el punto 4. Perdón. Para el punto 4, obviamente, esto ya lo calculamos. 100. Esto ya calculado. ¿Se repite? Estamos en D. Bueno. Vamos entre D y 4. Este D, 4, 5 vamos a poner. Esta en verdad D, E sería. Esto es 5. Vamos a poner 5 acá. Línea de influencia en 5. Fíjense que la línea de influencia en 5 es la mitad de esto. Si pongo el momento acá, esto sería así. Negativo. Línea de influencia del momento en 5. Y es exactamente lo mismo que esto, donde tiene que estar aplicada en 4. Para obtener el máximo negativo. Que esto obviamente ya lo hicimos. 100 y... Bien, entonces, mirá cómo llegamos a esto. Obtuvimos las líneas de momento para 1, línea de momento para B, para el momento en B, línea de influencia para el momento en 2, línea de influencia para el momento en C, línea de influencia para el momento en 3, línea de influencia para el momento en D, línea de influencia para el momento en 5. Por lo tanto, analizamos cada una de las coordenadas de cada uno de los tramos. Para cada uno de los tramos, determinamos cuál es el valor del momento máximo positivo y cuál es el valor del momento máximo negativo. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Ahora, cuando quisimos determinar los momentos máximos y positivos y negativos, nos dio un diagrama de momentos. Este es el diagrama de momentos para el máximo positivo y negativo en 1. Este es el diagrama de momento máximo positivo y negativo para la sección B. Este es el momento máximo positivo y negativo para la sección 2, que ya estaba calculado. Lo mismo hicimos para la sección 3, diagrama de momento máximo. Y lo mismo hicimos para la sección 5. Ahora, si nosotros unimos
todos estos diagramas de momento, unimos todos estos diagramas de momento y los superponemos, ¿sí? Vamos a obtener el diagrama de envolventes. Este es el diagrama, yo lo hice por computadora, lo hice en una máquina. Ustedes cuando le dieron el programa de cálculo, en los programas de cálculo pueden cargar los diferentes estados, que es esta carga de 100 kN en cada uno de los lugares que analizaron con la línea de influencia. Teniendo todos esos estados, pueden ir al diagrama de envolvente de estados y te da el diagrama este. Fíjense, este diagrama, que es el diagrama final y es el diagrama de envolventes, envuelve a cada uno de los estados que estuvimos analizando. O sea, que para el estado, para el sector analizado AB, que es este, medición AB, tengo para cada una de las ordenadas el valor del momento máximo positivo y negativo. Fíjense que para B el máximo es 66,67. 66,66. Y el máximo negativo es menos 200. Para 1 es menos 100 y más 100. Para C es una articulación, no puedo analizarlo. Para 3, para la sección 3, es 75 positivo, 50 negativo. Para D es 100 negativo. Y para 5 es menos 50. ¿Sí? Entonces, este diagrama de envolventes, como bien dice su nombre, envuelve a todos los diagramas. Fíjense, voy a poner el diagrama de momentos máximos positivos en la sección 1, fíjense que es este triangulito, y acá es este triangulito. Fíjense, para el otro máximo negativo en la sección 1 es este diagrama y es este diagrama. Este dibujito de diagrama de momento es este que ven acá. Por lo tanto, lo que fui haciendo es superponiendo los diferentes diagramas de momento que me fue dando. En este caso, cuando yo determiné en B, el máximo positivo en B, mi diagrama de momento era este, 66 y 100, y si me voy al diagrama de envolvente, es este. Viene por acá, 66, sigue por acá y llega a 100, y después cierra acá. Para el otro diagrama, el máximo negativo en B era 200 y remata en 0. Por lo tanto, el diagrama de envolventes, como bien dice el nombre, envuelve a todos los diagramas de momentos. Para eso analizo con la línea de influencia los máximos positivos y negativos para cada uno de los tramos. ¿Preguntas o demasiado? Profe, Sí. ¿esto me ¿Demasiado? sirve para cuando la carga es variable o...? Sí, te sirve para la carga cuando es variable, pero quería hacerlo sin la carga variable primero, por lo tanto, sin la carga variable primero, para después ponerle carga variable. Porque si ahora le pongo esta carga que vale de 0 a 100 kN y le pongo una carga distribuida que se desplaza de la estructura, y me parece que es un poco mucho.
Entonces, por lo menos, le hago el envolvente de momento con una carga que vale 100 kN y varía de posición. ¿Sí? El envolvente de momentos flexores es este diagrama. Este diagrama es el envolvente de momentos flexores cuando una carga de 100 kN se desplaza a lo largo de la estructura. Este es el diagrama. Si yo quisiera determinar, escuchen bien, determinar los aceros, si esto es hormigón, los aceros en la barra AC, para negativo le voy a poner la carga de 200 kN. Y para el máximo positivo le voy a poner 100 kN. Entonces, voy a diseñar esa pieza con estos dos valores y me va a resistir la pieza en todo el tramo, porque son los máximos valores. Máximo mínimo, el máximo minimorum y el máximo maximorum, que es los máximos, es el máximo de todos los máximos, tanto positivo como negativo. ¿Mucho concepto? ¿Demasiado concepto? ¿O no? No me quedó ni uno, Claudio. ¿Puede haber otro método para calcular este diagrama en vez de hacer como 8 líneas de influencia? No. Entonces, para el parcial, ¿cuánto dura? Sí, el parcial te va a durar 4 horas 4 mínimo. horas. 4 horas mínimo. Tal vez 5 y lo haga bien. Cabe 5 y estamos bien. Yo Sí, lo que en necesito realidad, que otro método hay que es hacer 8 diagramas distintos que, digamos, no usar como ese trabajo virtual y hacer 8 diagramas distintos que te va a llevar muchísimo más tiempo. O sea, agarro y pongo la carga acá, pongo acá, 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 acá y acá, y hago todos los diagramas de momento. Todos los diagramas de momento hago, y después los superpongo. Pero ahora si yo te digo que me analices el sector BC, o B, o C, o 3 del envolvente de momentos, solamente un sector, te voy a pedir esto, ¿no? Por ejemplo. Yo quiero que me analices esto. Entonces vos me vas a tener que dibujar este tramito. Claro, porque tengo que determinar los momentos. En B, en 2 y en C, por ejemplo. No, pero Entonces digo, cuando tengo que calcular el momento, porque los gráficos de momento, ahí no lo calculamos, pero usted lo daba por sabido, o sea, lo da las gráficas de momento. Y sí, las gráficas de momento, ya a esta altura, si no pueden resolver estas gráficas de momento con una carga de 100 kN, estamos, pero no. No, ya sé, pero digo, en un parcial hacer 8 cálculos de momento, eso es lo que digo. Ah, sí, no, pero puede ser muy corto, puede ser de análisis dibuje el envolvente de momentos flexores para esta estructura en el tramo CD. Claro. O para el tramo BC. O sea, haces 2 líneas de influencia, porque el C ya no puede no hacer porque es 0, haces una línea de influencia para la sección 2, línea de influencia para la sección B y la sección 2, y dibujas esto, sabes dónde está cargado y dibujas esto. Podés hacerlo, por ejemplo. O saber el concepto. Si me saben el concepto de esto, porque esto lo van a terminar resolviendo con computadora, ustedes, si les toca como profesionales hacer este tipo de trabajos. ¿Cómo sería el concepto? Nosotros necesitamos que sepan el concepto de dónde sale cuando una carga se mueve a lo largo de la estructura y tengo que diseñarla. Necesito saber que esa barra que está acá, por ejemplo, entre A y C, tiene estos esfuerzos máximos. O sea, tiene un esfuerzo máximo negativo de 200 y un esfuerzo máximo positivo de 66 acá. Y acá tiene menos 100 y 100. Este concepto necesito que lo sepan. Porque les va a servir. Se refiere para la posición de las armaduras. Exactamente. Sí, porque todas las cargas, para dimensionar la pieza y para saber dónde están las armaduras, todas las cargas, en este caso, después tendría que mostrarle foto y video,
En este caso son estructuras generalmente metálicas, no estructuras de hormigón, generalmente metálicas. Pero tengo que determinar, no puedo colocar un perfil doble T que soporte 100 kN en esta parte de la estructura, así. Porque se me va a Tiene venir que abajo. soportar, claro, claro. Tiene que que soportar cumplir el tanto el máximo. momento máximo positivo y... Claro. Si yo le pongo un perfil, por ejemplo, que un perfil doble T del 100, de 10 centímetros de altura, me soporta 100 kN, por decir un valor, no estoy diciendo, no lo calculé, no estoy mirando la tabla. Y me soporta 100, y después le cargo estos 100 kN y se va desplazando esta carga, a lo largo, por ejemplo, en un puente de grúa, se va desplazando, y cuando me llegue al máximo valor me va a dar 200 en este punto, y se me va a partir, se me va a caer la estructura, va a colapsar la estructura. Por lo tanto, tengo que diseñar la pieza cuando se mueve una carga para el máximo valor positivo, momento máximo valor positivo, y para el momento máximo valor negativo, para los dos estados. Por eso es envolvente de estados, porque yo lo que estoy analizando son diferentes estados para cada una de las coordenadas de la estructura. Por eso necesito saber dónde está ubicada los 100 kN, con la línea de influencia, dónde está ubicada los 100 kN para determinar el máximo en 1. Para el máximo en 1 tiene que estar acá, para el máximo en 1 negativo tiene que estar, la carga tiene que estar aplicada acá. Entonces tengo los dos diagramas de momento, y estos dos diagramas de momento los sumo a todos los otros diagramas de momento. Entonces tengo los máximos. El máximo de todos los máximos positivos, y el máximo de todos los máximos negativos. El mínimo minimorum y el máximo maximorum se dice, pero bueno, son esos. Una superposición de estados. El envolvente es una superposición de diagramas de momento. Entonces, envolvente de estados. Sí, necesito que sepan ese concepto. Claro. El reglamento también dice que no sé, cuando habla de las combinaciones de cargas, el reglamento dice que no se podrán considerar aquellas cargas que ayudan a la estructura. Y esto también es importante y tiene que ver con el concepto este de envolvente. Imagínense si yo tengo que analizar el momento en D, ¿no? En esa estructura que está mostrando ahí José. El momento negativo máximo en D claramente es cuando una fuerza está en 4, ¿verdad? Claro. Ahora, si al mismo tiempo que yo tengo una fuerza que actúa en 4, tengo una fuerza que está actuando en 3, ¿qué pasa con ese momento negativo en D? ¿Sube o baja? Wow, qué pregunta. Qué pregunta. ¿Alguno se anima a contestar? Me parece que... ¿Puede repetir la pregunta? Sí, vamos con la pregunta nueva. Quiero determinar el momento negativo en D. Entonces, está claro, por lo menos me resultó claro a mí de la clase que dio recién José, que la ubicación de la fuerza vertical para tener un momento negativo máximo en D es 4. Cuando tenga una fuerza vertical en 4, voy a tener el momento máximo negativo en D. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? La aplico en 4, máximo en D. La pregunta es, si al mismo tiempo que yo tengo esa fuerza vertical actuando en 4, tengo una fuerza vertical actuando en 3, ese momento negativo en D, ¿es más grande o es más chico? ¿Más chico? Es más chico. Muy bien. Es más chico. Resto, es más chico. Exactamente, se contrarresta, es más chico. Si ustedes van a ver la línea de influencia, digamos, de D a la izquierda, seguramente vamos a tener diagramas positivos de línea de influencia, y de D a la derecha tenemos diagrama negativo. Entonces, si tengo la fuerza actuando en 3,
al mismo tiempo que la fuerza entrando al 4, el momento negativo va a ser más chiquito. Entonces el reglamento me dice, no podrá considerar las fuerzas que ayuden a la estructura. Entonces, si yo tengo que dimensionar para momento negativo, no puedo considerar las fuerzas que actúen en 3. ¿Sí? Porque, salvo que sean, por supuesto, fuerzas que es imposible que no actúen, como por ejemplo la de peso propio, ¿sí? Pero no puedo considerar una sobrecarga de uso que me esté ayudando a la estructura. Ese párrafo del reglamento que parecería como muy obvio, sí, claro, obviamente, ¿cómo vas a considerar una fuerza que ayude a la estructura? No es tan obvio porque hay que hacer un montón de diagramas de envolvente para ver qué fuerzas me ayudan a la estructura. Pero conceptualmente es esto, es el concepto de línea de influencia y de diagrama de envolvente. Ahora, nosotros siempre determinábamos los diagramas, los efectos, tanto reacciones de vínculo como reacciones de vínculo interno, momento corto y normal, los efectos cuando las cargas estaban fijas. Ahora, líneas de influencia nos permite hacerlo sin determinar un montón de diagramas cuando la carga se mueve, ¿no? Para eso se utiliza la línea de influencia. Y el diagrama de envolventes nos permiten determinar los máximos y los mínimos para todas las coordenadas de la estructura. Para todas las coordenadas de la estructura. Yo sé para cada sector de la estructura cuál es el máximo positivo y el máximo negativo. Entonces, ¿cómo era la definición de envolventes? Es aquel cuyas ordenadas indican en cada sección de la estructura, para todas las secciones, el máximo valor positivo y negativo de un efecto. En este caso, nosotros estamos haciendo el diagrama de envolvente de momento vectores, provocado por una causa capaz de ocupar infinitas posiciones en la estructura, en toda la estructura. Nos ayudamos del concepto de línea de influencia. Y ahora viene, el presente diagrama refleja además la acción de causas que aún actuando en una posición fija, pueden variar en intensidad. ¿Qué es lo que viene en la segunda parte de la clase? Vamos a hacer esto mismo, pero ahora le vamos a poner cargas variables en la estructura, que varían en intensidad. Así que todavía esto no terminó. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque así no, hacemos el recreo. Yo le iba a pedir si podía mostrar la línea de influencia de B, solamente porque no... La línea de influencia en B. Línea de influencia en B, ahí está. Y la última hoja. La última hoja, ¿cuál era la última hoja? Línea de influencia en 5. ¿Y la anteúltima puede ser, profe? La anteúltima. En 2. ¿Lo puedo subir? Ahí. Listo. Bien. Vamos a hacer el recreo y después vamos a ver cómo seguimos con este concepto y hacemos que estas cargas varíen en intensidad.